Francisco Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, como siempre, agradeciendo tu gentileza y también de Alberto García Sarubi, que se encuentra contigo, por supuesto, grandes amigos. Les agradezco esa opertunidad. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Fíjate que hemos estado muy al pendiente de todo este operativo que se dio en el sexenio anterior, que tuvo que ver y derivó en una estrategia de espionaje, no en contra de, digamos, los adversarios del Estado, sino en contra de posibles, desde el punto de vista del gobierno, enemigos del presidente Peña y de su gente. Y ustedes en el INAI le pidieron a la Procuraduría, ahora Fiscalía, que se diera una lista de las personas espiadas. ¿Qué hay al respecto de todo esto, señor presidente? Qué bueno que me haces así la pregunta, Pedro, porque se puede perfectamente explicar qué hizo el INAI. Primero, el INAI es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto, que había sido un proyecto venturoso desde el 2012. Incluso el presidente anterior del país, de la República, el presidente Peña Nieto, lo había presidido. Y resulta que ante el conocimiento por una serie de, sobre todo periodistas reconocidos, activistas, defensores de derechos fundamentales y hasta legisladores de oposición, estoy hablando de hace 2 años y medio, cuando se supo que los teléfonos celulares de estas personas, las que se manifestaron y se reconocieron, habían sido infectados con un virus informático que se conoce como Pegasus, que es una herramienta que los estados democráticos incluso tienen que comprar o compraban para precisamente, pues bueno, hacer sus potencias de búsqueda de la legalidad, incluso, pues bueno, acudiendo a métodos rudos, métodos de invasión de información, precisamente pues cuando los jueces autorizan usar ese tipo de medidas, pues ante los integrantes de los cárteles y ante los que hacen quebranto de la ley en términos, vamos, sistemáticos, ¿no? Me refiero, son tácticas rudas, son tácticas para precisamente pues conseguir información que les permita a los estados pues atrapar a los que rompen la ley. Bueno, el caso es que el asunto empezó así. El núcleo de las organizaciones de la sociedad civil se levanta de la mesa, de esa mesa tripartita de la que era parte el Estado mexicano, bueno, a través de la Presidencia de la República, representada, el Ejecutivo Federal representado por la Secretaría de la Función Pública, el INAI, que es la otra parte, la otra columna, y el núcleo de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando dicen ellos, pues, ¿cómo es posible que el Estado, el gobierno con el que estamos trabajando en pos de llegar al gobierno abierto en México, nos está pues espiando y está cometiendo estos actos insoportables, inadmisibles? Se levantan de la mesa. El INAI, por supuesto, se hace solidario de la queja, de la ofensa, del agravio que mencionan estas personalidades o activistas reconocidos, periodistas, y lo que hace el INAI es que iniciamos de oficio una investigación. Pero ojo, nosotros no podemos invadir campos tampoco. Lo único que nosotros podíamos hacer era iniciar una investigación para poder, en su caso, determinar si había elementos dentro del ámbito de la Procuraduría General de la República, que es donde se encuadró la posibilidad de haberse usado esta herramienta en esos años que ellos decían, en demérito de los datos personales de estas personas que se quejaron de haber sido espiadas y de haber sido sus datos de su vida privada. Pues su teléfono celular, tú sabes, es ahora una extensión de nuestra vida. Ahí está una cantidad de información, pues ahí palpita nuestra actividad interior. Entonces este Pegasus entra a tu celular a través de un gancho, te llega un WhatsApp, te llega un mensajito que provocándote como un acicate, y caes en la trampa, lo abres y en ese momento se infecta el teléfono, y pues uno, como no sabe de esas cosas, uno no sabe que esa invasión se recorre y se mantiene como una, primero a tus archivos, a todo lo que hay adentro, tus fotografías, tus propios correos de comunicación privado con otras personas, pero además te está espiando, te está oyendo, te está grabando. Entonces,
esta cuestión la mencionaron algunos, ya dije, reconocidos, etcétera, y el INAI lo que hizo es, a ver, vamos a ver si PGR tiene en sus registros pues evidencias, testimonios de haber usado este virus que se llama malware, aunque es un software. Pegasus es un software desde el punto de vista telemático o de informática, pero se llama malware cuando se usa para fines indebidos. Entonces, en la investigación del INAI empezó justo cuando esto ocurrió, que fue en 2017, que se levantan de la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto los activistas, y el INAI inició un proceso de investigación tortuoso, porque la Procuraduría General de la República, entonces estaba al frente el encargado de despacho, que fue el último procurador, vamos a decir, en tiempos del anterior gobierno, no cooperó de la mejor manera, más bien hubo una resistencia sistemática a nuestras actuaciones de inspección. El INAI en estos casos abre una carpeta de investigación y exige ir a verificar, y te pide, como una autoridad que somos, ir a verificar registros, y bueno, hubo toda una lentitud ahí para conseguir palmo a palmo llegar a estos elementos. Y entre las cuestiones de intercambios de información con la entonces PGR, la PGR negaba que hubiera habilitado las licencias para usar este software Pegasus en 2015 y en 2016, que es justamente los 2 años en los que los activistas y los periodistas dijeron que habían sido sus teléfonos infectados. Entonces fue un proceso largo que terminó, y ya le tocó al nuevo titular de la Fiscalía General de la República, porque son herencias que le quedaron de la Procuraduría anterior, como el caso de Brecht, lo digo de paso, y entonces nosotros les hicimos ver ahí que pues tenían ellos que concluir aportando los elementos que necesitábamos nosotros para cerrar nuestra investigación. En pocas palabras, en febrero tuvimos ya que cerrar, porque por términos de plazos a nosotros ya se nos agotaba el tiempo, y 2 días antes de que cerráramos nuestro proceso largo de investigación de oficio para verificar evidencia de maltrato de datos personales de estas personas o de cualquier persona por este método de Pegasus, nos hicieron llegar una serie de legajos, hay unos papeles, unos documentos, entre los cuales se encontraban pues evidencias de que sí la PGR había contratado en el año 2015 y 2016 las licencias para el uso de este software, y pues por 300 y tantos millones de pesos. Esto, lo cual, vuelvo a decir, es entendible en términos de lo que si hubiera sido usado con rajatabla en estricto sentido, con la autorización del juez. Si hay el caso de que la PGR persigue a un presunto narcotraficante y tiene elementos de convicción, los lleva ante un juez competente y el juez le dice adelante, bueno, pues para que lo puedas detener puedes llegar incluso a invadir sus comunicaciones, porque pues esa es una extrema medida. Pero el caso es que acá seguramente, probablemente, estamos convencidos, pues se usó a diestra y siniestra y con mucha libertad, me refiero a discrecionalidad, porque no hay evidencia que los jueces hubiesen autorizado. Entonces ahí está el punto nuclear de esto que se conoce como el escándalo Pegasus, y en pocas palabras lo que el INAI logró no es la lista de personas concretas, porque, repito, por un lado esas personas se hicieron públicas sus quejas, sus molestias, su profunda indignación por haber sido espiados por el gobierno, y a través de alguna de sus áreas. Primero la investigación la iniciamos con Sedena, con Marina, con CISEN y con PGR, pero con todas esas otras instituciones, salvo PGR, pudimos comprobar que ellos como instituciones dejaron de usar de comprar el software Pegasus, que es un software muy caro. Lo dejaron de comprar antes del 2015, que es cuando, repito, estaba el problema de estas personas que se sentían espiadas. Entonces, en términos rápidos, el INAI lo que hizo fue encontrar una serie de inconsecuencias de parte de la PGR para el uso de este software, porque si bien lo compraron, lo cual ya digo, es entendible, no siguieron protocolos de rigor para su instalación dentro de la capacidad informática de la PGR entonces, y tampoco lo que se llama pues una memoria, una bitácora de su uso. Si tú compras una cosa de este tipo, pues no la puedes poner por ahí de cualquier manera. Es un instrumento de sofisticación
sofisticada aplicación y no lo puedes tampoco dejar a la deriva ni poner de manera que no sea adecuado. Entonces, más bien ahí presumimos que hubo pues toda libertad, para no decir de otra manera. Se actuó por la libre tanto en el uso y en el manejo de este mecanismo, y por eso nosotros al final tenemos una resolución con la cual incluso abrimos una propia denuncia por los delitos que pudiera haber de responsabilidades de aquellos que operaron estos mecanismos. Ya me refiero ahí sí a personas concretas que solo la Procuraduría General de la República y la ahora Fiscalía, que heredó todo lo que se hizo anteriormente al respecto, deben saber, para que por supuesto se sigan a fondo estas conductas. O sea, en pocas palabras, o sea, sí se van a seguir. Perdóname. Sí se van a seguir de oficio, digamos, claro. A los culpables. Mira, te hablo de Tomás Herón, de Lucio, te hablo de Miguel Ángel Osorio Chong, te hablo de Eugenio Aimaz, te hablo de Luis Videgaray, te hablo del presidente Peña Nieto. ¿Todo eso se va a quedar en impunidad? No, a ver, nosotros no pusimos nombres porque vuelvo a decirte... no, pero nosotros sí queremos nombres. Por supuesto. O sea, si ustedes no pusieron nombres, nosotros sí queremos nombres. No, es más, gente con... Mira, Tomás Herón de Lucio lo ocultaron para protegerlo hacia el final del sexenio. Es decir, lo sacaron de ser director de investigaciones de la PGR y de la propia Secretaría de Gobernación y lo pusieron a buen resguardo para que no lo tocara nadie. Hoy lo queremos afuera, es más, lo queremos tras las rejas. Ahora, toda esta serie de procedimientos me parecen bien. Nunca vas a encontrar ninguna evidencia de Pegasus, porque evidentemente, digo, compraron eso, pero no son tontos. La pusieron de tal manera que, pues digo, hicieron todo un operativo para inhibir a la libertad de expresión en este país, para acabar con muchos de los comunicadores, entre ellos el que te habla, y para tratar de matarlos. Y en todo esto, pues yo creo que el INAI, la verdad de las cosas, se está quedando corto. No, porque el INAI no está hecho para investigar conductas delictivas. Entonces, ¿con quién hablamos? Déjame te cuento. El INAI abre los procesos de investigación para que la información que pueda servir a los que son investigadores de los delitos lo puedan hacer. Por eso digo, nosotros a la misma PGR, ahora Fiscalía, le dijimos, a ver, aquí hay inconsecuencias que son presumibles de responsabilidad administrativa en contra de quienes operaron ese Pegasus al interior de la propia Procuraduría, ahora Fiscalía. Segundo, le hacemos una denuncia, o sea, no solamente te decimos al órgano interno de control que presuma todas las inconsecuencias que tú y yo ya vimos ahorita, como estas de, pues sí, evidentemente, si, como te lo estoy diciendo, si no hay registros confiables de cómo operaron el software pues es evidente que se operó en términos discrecionales. En la clandestinidad total. Claro, como tú lo estás diciendo. Segundo, se lo dijimos a don Alejandro Hertz a través del envío de esta resolución dura que emitió el INAI. Además, nosotros mismos, el INAI mismo endereza una denuncia. No solamente le hago llegar y le doy vista al órgano interno como está previsto el trámite de nosotros, nuestro alcance competencial es exclusivamente por el maltrato de datos personales, Pedro. Nosotros no podemos ahí ir más allá, pero la CNDH no ha concluido, que yo sepa, la investigación que lleva precisamente para defender la dignidad de las personas, como incluido tú, se sienten o se sintieron amenazados, intimidados, perseguidos, hostilizados por estos medios que el Estado, a través de una herramienta que se compró con dinero del erario para presumiblemente defender la legalidad frente a los capos y a los quebrantadores de la ley, se haya usado contra los activistas y los periodistas, precisamente por haber frente a ellos una especie o una serie de actos de intimidación o de persecución. Es decir, el INAI tiene competencias muy precisas, pero se suma a esta cadena, eso sí, de empujar que la legalidad se imponga y que no haya impunidad. La CNDH no ha revelado, que yo sepa, digo, tendría que haber enterado en estas semanas. No ha revelado. No ha revelado su investigación para ver cómo ella entiende que las quejas o la presunta invasión a la dignidad de las personas. Mira, en pocas palabras, el INAI, la CNDH defiende la dignidad de las personas espiadas, el INAI defiende, o defendía, en este caso, la protección a datos personales de las personas espiadas, ¿queda claro? Pero el hecho es que no hay resultados, Francisco Javier. O sea, desde el punto de vista institucional me parece muy bien los alcances y todo. Ahora, desde el punto de vista particular, digo, hay enemigos espiados ahí. Uno de ellos
enemigo público número uno espiado por el Pegasus, es el hoy presidente de la República, por decir uno. Y con eso te puedo hablar de toda una estrategia que verdaderamente acabó invadiendo los derechos fundamentales de las personas en un país en donde se supone hay un ejercicio libre de la actividad periodística, por decirte algo, o de la actividad política, por decirte algo, ¿no? Y entonces, por supuesto, en todo Pedro, esto... yo reconozco lo que tú dices con absoluta derecho a reclamar, porque efectivamente lo que no puede ser es que haya ocurrido. Eso es en principio, ya no olvidándonos, momentáneamente dejando el que se compruebe que a fulanito, a sultanito y a perenganito, porque ese es lo que nosotros buscábamos, puentes, evidencias, nexos entre el uso de estas herramientas, estos software, respecto a los datos de fulanito o sultanito, de cualquiera que hubiese sido. Olvídate tú, si fuera periodista, activista, no debería de haber ejercicio del uso de esta herramienta sin la autorización judicial, que fuera o sería la única excepción, la única manera para entenderlo. Pero ¿qué hicieron? A ver, en pocas palabras te lo digo para que el auditorio lo entienda. Alteraron ahí seguramente o probablemente los registros, no hay claridad de cómo se instaló, no siguieron protocolos para la instalación del software, cosa que era un deber, y eso, como tú bien lo dices, pues con toda la suspicacia inevitable, cualquiera desde una perspectiva, vamos a decirlo, ciudadana, pues dice, es que esto estuvo mal todo el tiempo. Qué casualidad que 2 días antes de que cerráramos nuestro proceso de investigación nos vinieran a reconocer que sí, la PGR misma había pagado las licencias de uso para activar el software 2015 y 2016, que es hasta donde nos alcanzó a nosotros, pero sí somos una cadena, Pedro, y te lo digo con responsabilidad objetiva, así como cuando nos retiramos, nosotros iniciamos la investigación por solidaridad a todos ustedes que se sintieron agredidos por el propio Estado. Ahora también te digo, nosotros queríamos haber llegado a más en términos de lo posible, pero nuestras limitaciones también competenciales no nos permiten hacer lo que le toca hacer a una policía. Lo que sí te puedo asegurar que en la conversación que yo tuve con don Alejandro Gertz, a mí me dijo, oiga, si de esta investigación aparecen elementos que le hagan a usted presumir, citar a todos esos ex colaboradores de la propia Procuraduría que estuvieron haciendo estas labores, le dije, pues desde luego, don Alejandro, en eso consiste. Nosotros le estamos obligando a usted que usted haga volver a empezar en ese proceso de investigación, porque si el sexenio pasado la administración pública no era confiable para investigarse a sí misma respecto de actuaciones de esta naturaleza, quien ahora hace estas funciones, y máxime si es una Fiscalía General Autónoma, tiene que hacerlo por sentido de legalidad, como tú bien lo dices, y no pueden quedar estas cuestiones impunes desde una perspectiva de buen derecho. Claro, porque entre otras cosas, Francisco Javier, no nos sentimos agredidos, fuimos agredidos. O sea, claro no fue una sensación, claro. O sea, se utilizaron elementos del Estado hasta el Servicio de Administración Tributaria para fabricar. Bueno, yo me metí un juicio fiscal de 3 años. Que le acabé ganando al Estado mexicano después de una serie de infundos que me pusieron para levantarme un delito fiscal por 22 millones de pesos. Que en mis 45 años de desempeño periodístico nunca había tenido una falla fiscal, nunca la he tenido ni la tendré, pero que estos pillos del gobierno me inventaron una serie de cosas como a mí y como a muchos otros. Incluso utilizaron políticos para demandarnos por daños morales y por difamación, como si fuéramos parte de un esquema de una Gestapo nazi. Y resulta que aquí pues nos quedamos en la limitación de pues hasta aquí llegamos, no hay evidencias de nada y se acabó el problema. Yo por mi parte no voy a quedar callado y yo voy a poner a esa gente en el bote, me ayuden o no me ayudan las instituciones. Las instituciones ayudamos hasta donde nos alcanza. Por eso, hasta donde puedan o hasta donde no puedan. Claro. Y aquí lo que se marca claramente son las limitaciones del INAI y se marca claramente las limitaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y luego hay una Fiscalía Especial para Periodistas que no sirve para nada, en otras palabras, pobre institucionalidad mexicana. Fíjate, a mí me da mucha pena tener que escuchar tus palabras que tienen un peso enorme, porque bueno, primero hay un activista tras la línea, un reconocido periodista de cuántos años, más de 4 décadas de trabajo al aire directamente. Cuando el Estado acosa a un periodista, cuando el Estado persigue a quienes informan con crítica y veracidad, y desde luego que claro que cala la labor periodística, pues esa es la quintesencia de la democracia.
Hombre, pues un periodismo que no lastima cuando lastiman al país, un periodismo que no sirve para nada. Pues no sirve para nada. Pues no sirve para nada. De nada, pero aquí es donde viene la parte en la que podemos entender que a pesar de lo que parezca, nuestra actuación fue hasta donde pudo, encontrando, ya te dije, evidencias de actuaciones que son discrecionales, que evidencian que hubo un juego absolutamente, vamos a decir, irresponsable del manejo de estas herramientas tan delicadas, sofisticadas, que están previstas para acciones que no podrían jamás haberse utilizado en contra de persona alguna sin la autorización judicial. Y es donde está la evidencia, el quebranto. Ahí yo reconozco, Pedro, como mexicano que soy, ciudadano, que me avergüenza poder constatar que una parte del Estado mexicano, nada menos la PGR entonces, hubiera usado a discreción. La PGR, Gobernación, Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con todas sus ramas, gobiernos del Estado, Congreso mexicano, se nos echaron todos encima, Francisco Javier, y aquí ahora nos quedamos con que pues hasta aquí pudimos llegar. Te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación, Francisco. Te agradezco mucho y yo también lamento, pues el alcance de la institución está ahí, pero estamos para darle seguimiento hasta donde podamos en los nuevos campos de actuación que pueda generar el asunto. Pero tienes razón, Pedro, el asunto está vivo, ¿eh? Bueno. No se puede considerar que está, de ninguna manera hubo carpetazos y el INAI llegó a lo que pudo, pero lo hace con contundencia, hasta donde nos alcanza. Bueno, mientras que haya ciudadanos que nos involucremos en esto, haya o no haya la capacidad institucional, nosotros le vamos a seguir. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Pedro.